Hola a todos, soy Fabián Pichara y esta es la parte 3 de nuestra serie de videos de estrategia 3bet, 4bet, 5bet. Bueno, voy a partir diciéndoles que hicimos una pequeña modificación a los nombres de los jugadores, para los cuales ahora Alice va a pasar a llamarse Sofía y Bob va a ser Carlos. ¿Ok? Vamos a partir haciendo un pequeño resumen de las clases anteriores. Sofía, que antes era Alice, abre algún porcentaje en alguna posición temprana. Cuando alguien la trivetea en posición, en este caso Carlos, ella defiende un 30% de su rango y el resto lo foldea. El 30% que ella defiende, el 60% lo hace por valor, dispuesta a pagar un 5bet, y el 40% lo hace por bluff, es decir, forbetea y foldea ante un 5bet. Es decir, el 18% de su rango va a ser por valor y el 12% va a ser por bluff. Este 18 más 12 me dan el 30% de la defensa total. Bueno, si luego de su forbet Carlos fivetea, ella paga con todo su rango de valor, es decir, el 18% del porcentaje que ella abrió, y el resto de las manos las debe foldear. Bueno, Carlos definió su rango de valor con la intención de trivetear, y si alguien la forbetea, él vuelve a fivetear. Es decir, mete toda su plata con este rango de valor. Esas manos las eligió teniendo en cuenta el porcentaje de ganar que tiene, es decir, su equity. Al menos tiene que tener un 50% de valor contra el rango de valor de su oponente, que en este caso es Sofía. También vimos que tiene que balancear ese rango de 5bet integrando algunos combos como As 5 suited, As 4 suited, con la intención de no siempre que tenga un 5bet va a ser reyes o ases, porque si no su rango estaría muy al descubierto. Vimos que también que esto, al tener un as él en mano, va a estar quitándole porcentaje del rango de valor que tiene Sofía. Es decir, hay menos probabilidades que ella tenga par de ases, as rey, etcétera. Luego, el rango de tribet que tiene Carlos se compone de un 40% de valor y un 60% de bluff. Cuando Sofía forbetea, él foldea su rango de bluff y fivetea todo su rango de valor, incluyendo estos AX. Estos AX pertenecen al rango de valor de Carlos. ¿Por qué? Porque definimos como rango de valor manos que él trivetea con la intención de fivetear y meter toda su plata. Y estos AX, que siendo no manos de valor generalmente conocidas, están dentro de ese rango. Ok, vamos a partir con algún ejemplo. Sofía abre en UTG un 15%, es decir, su rango de valor debería ser un 18% de ese 15%. Es decir, me da un rango estándar de valor que usa la mayoría, que es par de cuinas, par de reyes, par de ases y as rey. Luego, Carlos debe utilizar un rango de valor para hacer tribet 5bet que al menos tenga un 50% de equity versus ese rango de valor de Sofía. Entonces, vamos a ver que este rango va a quedar solamente con par de reyes, par de ases, y estos algunos que son As 5 suited, As 4 suited y As 3 de corazón. Ustedes deben decir, va, este tipo está loco. ¿Qué pasó con par de cuinas y As rey? Ahora vamos a ver por qué no es bueno trivetear por valor par de cuinas y as rey versus un jugador que abre un 15% y juega de manera óptima, es decir, foldea un 70 y defiende un 30. Veamos. Aquí tenemos el rango de valor de Sofía en la parte de arriba. Par de cuinas, par de reyes, par de ases y as rey. Vemos que un par de cuinas versus ese rango de valor solamente tiene un 40% de equity, es decir, estamos bajo. Par de cuinas no me serviría. ¿Qué pasa con as Kaiser? Lo mismo. Pero si solamente dejara par de reyes, yo tendría un 70% de probabilidades de ganar contra su rango. Pero nosotros estamos buscando una estrategia óptima para ambos lados. Es decir, si yo solamente fiveteara par de reyes, la frecuencia con que me sale par de reyes y par de ases es tan poca que a las veces que ella va a defender, que es un 30% de los forbet, que yo voy a tener que foldear demasiadas veces y solamente irme link con par de rey y par de as. Entonces ella al final me va a estar ganando plata aunque yo tenga este porcentaje de equity de ganar versus su rango. Es por la frecuencia con que me sale par de rey y par de as.
Es decir, tengo que completar con algunos as X, como lo habíamos visto. Aquí agregamos un as 5 suited y ya vemos que nuestro rango, nuestro equity baja un poquitito. Ahora agreguemos as 5 suited y as 4 suited. Ya estamos casi. Y para ser más o menos exacto, este es solamente un ejemplo, agregamos el as 3 suited pero solamente de corazón. Y ahí tenemos aproximadamente el 50 versus el rango de valor. Ok, veamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Carlos tribetea par de cuinas y as reis contra un oponente que abre un 15%, solamente va a terminar jugando contra el rango de valor de ese oponente. ¿Por qué? Porque cuando él tribetea, Alice forbetea y cuando Carlos vuelve a hacer un 5bet, ella solamente paga con su rango de valor. Y ya vimos que su rango de valor era par de cuinas, par de reyes, par de ases y as rey. Y como vimos recién, par de cuinas no me sirve versus el rango de valor, y as rey tampoco me sirve versus el rango de valor que tiene ella. Es decir, par de cuinas y as reis funciona mucho mejor haciendo call en posición versus un personaje que abre solamente un 15 y foldea de manera óptima. Y también se defiende de manera óptima. Ahora, veamos un ejemplo de la estrategia de defensa de Sofía. De qué manera ella debería defender versus los tribet de Carlos, en este caso, que él está en posición. Veamos, Sofía está en UTG y tiene par de ases y sube 0,75 en No Limit 25. MP y cutoff fold. El botón, en este caso Carlos, la tribetea a 2.25. Las ciegas foldean y Sofía no tiene nada más que hacer que raise, 4bet, 5bet, todo. Es decir, meter toda su plata con par de ases. Al menos que quiera atrapar, pero en este caso no lo vamos a ver. Es decir, la jugada con su rango de valor siempre va a ser fácil. Va a ser, si le suben, ella resube, si le vuelven a resubir, ella vuelve a resubir hasta meter toda su plata. Pero ¿qué pasa en este caso? Sofía está en UTG, pero en vez de tener par de ases, ahora tiene as cuina off. Sube a 0.75, los otros jugadores foldean y el botón tribetea a 2.25. Ahora ella tiene la decisión de foldear directamente o forbetear. Y si forbetea y este jugador se va all-in, paga, foldea, ¿qué es lo que debe hacer? A eso queremos llegar ahora. Veamos. Este es el rango con que ella abrió. En UTG en este caso queda un 15%. 18% de este rango ella lo va a jugar por valor. Es decir, con la intención de pagar un 5bet. Veamos, un 18% de ese 15% corresponde, como ya dijimos, a par de cuinas más y a rey. Es decir, del 100%, el 18% es por valor. Es decir, me queda un 82% de mi rango en el cual ella tiene que decidir si foldear directamente o forbetear. ¿No es cierto? Veamos. Cuando Sofía entonces tiene una de las manos que califican en este 82%, es decir, una mano de no valor, ¿cómo va a saber si tiene que foldear directamente o forbetear? Vamos a enseñar aquí dos métodos. El primero es un método de combos específicos y el segundo, método de frecuencias. Ahora vamos a explicar cada método por separado. El método de las frecuencias consiste en aprender la frecuencia con la cual ella debe forbetear. Aprendiendo solamente esta frecuencia, ella ya va a saber a través de unos números aleatorios y una simulación que vamos a hacer más adelante, como lo voy a explicar. Veamos. Nosotros sabemos que ella, cuando forbetea, tiene que hacerlo con una razón de 60% de valor y un 40% de bluff. Su rango de valor ya lo conocemos, es un 18. Es decir, el valor 18 y bluff va a ser 82 por una frecuencia que vamos a determinar ahora. Y eso tiene que ser igual a 60 dividido por 40, es decir, 1.5. Esta X que está acá va a corresponder a la frecuencia con la que ella tiene que hacer un forbet. Si despejamos X, X nos da un 15%. Es decir, Sofía forbetearía como bluff, dispuesta a foldear un 5bet, un 15% de las veces que tengo una mano
que esté calificada como de no valor. Es decir, de todo el rango que ella abre, cuando tenga una mano que no sea par de cuinas, par de reyes, par de ases y as rey, un 15% de esas veces va a tener que forbetear. Y el resto va a foldear. Veamos. Este es el rango de apertura menos el rango de valor. Todas estas manos. Ahora ya vimos que un 15% de estas manos, ella va a ser forbet dispuesta a foldear, porque es bluff. Pero ¿cómo va a saber cuándo está dentro de ese 15%? Eso es lo que vamos a ver ahora. Simulación. Existe una página que se llama www.random.org, la cual me entrega números aleatorios desde donde yo le ponga un mínimo a un máximo, en este caso de 1 a 100. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si sale un número del 1 al 15, la jugada de nosotros va a ser forbet. ¿Por qué? Vamos a estar dentro de ese 15% de las veces que tenemos que forbetear. Sin embargo, si sale un número del 16 al 100, nuestra jugada va a ser foldear directamente. Veamos aquí, apliquemos la teoría. Tenemos la misma situación donde Sofía sube de UTG con as-cuina y es triveteada por el botón, que en este caso es Carlos, y Sofía no sabe si forbetear o foldear directamente. Veamos. Ustedes ingresan a la página, ya saben lo que deben hacer, y el número me tira 19. 19 cae en el rango de fold. Es decir, la jugada sería foldear directamente. Ahora, si este número hubiera sido, supongamos, un 10, ese 10 hubiera estado en el rango del 1 al 15, por lo tanto la jugada hubiera sido forbet. ¿Ok? En resumen entonces del método de las frecuencias. Cuando Sofía abre un 15%, debe forbetear por valor un 18% de ese rango, lo que corresponde a par de cuinas más y a rey. El 82% restante, ella tiene la opción de decidir si foldear directamente o forbetear. Debe forbetear un 15% de frecuencia del rango de no valor. ¿Cómo va a saber si está dentro de ese rango? A través de una simulación de números random en la página www.random.org. Ahora, perfectamente pueden existir otro tipo de calculadores o no sé, pero esa página lo entrega directamente. Entonces, si el número cae del 1 al 15, ella forbetea dispuesta a foldear al 5bet. Recordemos que esto es por bluff. Y del 16 al 100, ella foldea directamente al tribet. Perfecto. Ahora vamos a ver el método de los combos específicos. Este método consiste en elegir combos específicos y forbetearlos siempre. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Ella sabe que cuando ella abre un cierto rango, debe foldear un 70% y forbetear un 30%. Recordemos que siempre esto es para jugadores que trivetean y forbetean óptimo. Es decir, esta situación no va a valer para alguien que tiene, supongamos, 1% de trivet. Asumiendo que solamente va a trivetear, no sé, par de reyes y par de ases, a esa persona no tiene fin de trivetearle por bluff. Es decir, nosotros eliminaríamos nuestra parte del bluff. Y solamente elegiríamos manos que estuvieran al menos un 50% de equity versus el rango de su oponente, que sería par de rey y par de ases, ¿no es cierto? Habría que elegir solamente un rango que pudiera tener un 50% de probabilidades de ganar frente a ese rango. De ese 30% que ella forbetea, un 18% es por valor y un 12% es por bluff. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando ella abre un 15%, está abriendo aproximadamente 199 combos. Recuerden que en esta modalidad del póker, del Texas Hold'em, existen 1326 combos, combinaciones de combos. Un 15% de los 1326 combos que existen entonces serían un aproximado de 199 combos. Ahora, ella sabe que debe forbetear como bluff un 12% de ese total de rango. Entonces un 12% de esos 199 corresponde a 24 combos aproximados. Que ella va a elegir 24 combos de su total del rango y los va a forbetear siempre. Ahora, ¿qué tipo de manos debería elegir? ¿Qué tipo de manos deberían ser esos 24 combos? Veamos. Ella primero tiene como su rango de valor par de cuinas, par de reyes, par de ases y as rey. Como lógica uno debería decir, bueno, si de mi rango de valor
el par de queenas, el par más chico que tengo en ese rango, debería entonces forvetear como bluff par de jotas, que es un par más bajo. Y de las cartas combinadas tengo as rey, entonces debería hacerlo con as queen. Y eso me daría un total de 22 combos, que es bastante aproximado al óptimo, que serían 24 combos. Sin embargo, debemos recordar el efecto blocker. En vez de un par de jotas, aquí vamos a recomendar hacerlo con AJ suited y as 10 suited. ¿Por qué? Recuerden que cuando ustedes tienen un as en mano, le están quitando la probabilidad de que esa persona también tenga un as. Entonces disminuyen la cantidad de combos que tienen el rango de valor de esa persona. Entonces es más probable que foldee, es más probable que tenga una mano que no está dentro de su rango de valor. Lo mismo con as queenas, estamos quitando posibilidad de que tenga par de ases, as rey y par de queenas. Le estamos quitando un pequeño porcentaje. Entonces, como conclusión, vamos a ver. Cuando Sofía sube de alguna posición temprana un 15%, tenemos lo siguiente. Este es el rango aproximado a un 15%. Cuando Carlos la trivetea, Carlos, que es un jugador que juega óptimo y tiene un trivet óptimo versus ella tiene entonces las siguientes opciones. Forvetear por valor cada vez que tenga par de queenas, par de reyes, par de ases y as rey, dispuesta a pagar un 5bet, es decir, ella mete toda su plata con ese rango. Sin embargo, cuando tenga as queen off, AJ suited y as 10 suited, los va a forvetear siempre por bluff. Y si Carlos, el jugador que juega óptimo, vuelve a subir, es decir, hace un 5bet, ella va a foldear, ya que lo estaba haciendo como bluff. Y el resto de las manos que tenga del total del rango, las voy a foldear directamente. Entonces esa sería una estrategia óptima de defensa por parte de Sofía contra un jugador que juega óptimo, que es Carlos. Hago hincapié en eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si un jugador tiene un 3% de trivet? ¿Valdrá la pena forvetear por bluff? Si él solamente tiene, imaginen, un 2,7 era par de queenas, par de reyes, par de ases y as rey. Un 3% es bastante cercano a eso, no tiene sentido forvetear por bluff. Entonces, en el próximo video vamos a ver qué tipos de manos y con qué frecuencia va a trivetear Carlos en posición, y ahí vamos a saber cómo aplicar la defensa óptima de Sofía de manera óptima. ¿Por qué? Vamos a agregar un apartado que va a decir: Sofía va a forvetear esto por bluff y esto por valor siempre que Carlos tenga un tanto porcentaje de trivet. Ese porcentaje lo veremos en el próximo video. Ahora les voy a mostrar un poquito el tipo de ajuste con una mano real que mía, digamos. Aquí yo tengo as 8 suited y vamos a ver cómo se comporta esta mano frente a dos tipos de jugadores. El primero me trivetea en posición. Yo miro su trivet y tiene un 5% en el botón. Es decir, él tiene más valor en su rango que bluff. Foldeo mis a 8 suited. Sin embargo, ahora vuelvo a tener a 8 suited y este es otro jugador. Me trivetea también en posición. Y ahora yo me fijo en su cantidad de trivet en esa posición y me encuentro que tiene un 12% en middle position, lo cual es muy alto. Entonces también me fijo que foldea cercano al óptimo, que es un 56%. El óptimo era 58%, como lo habíamos visto en los videos anteriores, y yo decido forvetear por bluff y él efectivamente foldea. Es el mismo tipo de mano jugado contra diferentes jugadores. Ese es el tipo de ajuste que vamos a poder hacer al final de todos los videos. Vamos a saber contra qué tipo de jugadores hacer un ajuste, ajustarse más tight, más loose, etc. Espero que les haya gustado y el próximo video vamos a ver la estrategia óptima de ataque de Carlos. Chao.